la vena que se formaba cuando la vena axilar pasaba por el borde inferior de la clavícula. Una vez que pasa por el borde inferior de la clavícula, la vena axilar cambiaba de nombre a vena subclavia, ¿ok? Y la vena subclavia va a recibir a dos venas tributarias que son la vena yugular externa y la vena yugular anterior. Acuérdense que la vena subclavia, cuando llega a la articulación externoclavicular, se une a la vena yugular interna y forman el tronco brachiocefálico. Y aquí lo estamos viendo. Vena axilar, cuando pasa el borde inferior de la clavícula, cambia de nombre a vena subclavia. Y la vena subclavia, cuando llega a la articulación externoclavicular, se une a la vena yugular interna y forma el tronco brachiocefálico. ¿Ok? Tronco brachiocefálico derecho, tronco brachiocefálico izquierdo, que al juntarse forman a la vena cava superior, que es una de las dos grandes venas que van a drenar a la aurícula derecha. Muy bien. Entonces, si lo vemos más cerca, aquí estamos viendo el arco de los escalenos, vamos viendo que ahí viene saliendo la arteria subclavia, que es esta, que la acabamos de ver, y también las raíces o las ramas terminales los troncos nerviosos del plexo braquial. ¿Ok? Eso que estamos viendo ahí amarillo es el plexo braquial. La vena subclavia viene ascendiendo, ¿verdad? Pero no pasa por el arco de los escalenos, sino que pasa por delante del arco de los escalenos. Y cuando pasa el escaleno anterior, a nivel de la articulación esternoclavicular, recibe la vena yugular interna o se une a la vena yugular interna y forma el tronco brachiocefálico. ¿Ok? La vena subclavia entonces va a recibir dos tributarias. La vena yugular anterior que viene bajando por acá, drena directamente en la vena subclavia, y la vena yugular externa, ¿ok? Que ya la vamos a ver que también drena en la vena subclavia. Estas son las dos venas tributarias que recibe la vena subclavia, ¿ok? Que nacen las dos del cuello. Ese que estamos viendo es la vena yugular externa. La vena se forma también de dos venas, ¿ok? Que es la vena auricular posterior, que viene por aquí atrás, y la vena retromandibular. Retromandibular porque está por detrás de la mandíbula, ¿ok? Entonces, esta venita que está aquí atrás es la vena retromandibular, ¿sí? Y esta venita que viene aquí es la vena auricular posterior. Ambas se juntan, ¿ok? Y forman la vena yugular externa. La vena yugular externa se llama así porque está por fuera del esternocleidomastoideo. Es decir, esta no la va a tapar el esternocleidomastoideo. La va a tapar es el músculo platisma, ¿ok? Entonces ella viene bajando y a nivel del triángulo supraclavicular, acuérdense, el triángulo, vean los videos de triángulos del cuello. Cuando le suba, porque no lo he subido todavía, cuando suba los videos de cuello, para que recuerden que el triángulo posterior, el triángulo más inferior es el triángulo supraclavicular, a ese nivel perfora o se hace profunda, perdón, para drenar directamente a la vena subclavia. Aquí vemos la vena yugular externa otra vez, fíjense que está por fuera del músculo esternocleidomastoideo y a nivel del triángulo supraclavicular se hace profunda y drena en la vena subclavia. Y esta que estamos viendo aquí es la vena yugular anterior, que nace drenando los músculos supraioideos, todos los músculos que forman el piso de la boca, ¿ok? Y son dos en total, una derecha y una izquierda, se dirige hacia inferior y por debajo de la tiroides, ¿ok? De la glándula tiroides, se juntan, se unen y forman el arco yugular anterior, ¿ok? Ese arquito que ustedes ven ahí inmediatamente por encima del manubrio del esternón es el arco yugular anterior, que garantiza una circulación colateral venosa. Y entonces la vena yugular anterior drena directamente en la vena subclavia. Ahí lo vemos mejor. Aquí vendría bajando la vena yugular externa para drenar a la vena subclavia. Aquí la vemos, vena yugular externa. ¿Ok? Fíjense que la rebatimos al músculo esternocleidomastoideo y vemos a la vena yugular interna y a la carótida primitiva. La vena yugular anterior, fíjense que va a drenar, puede drenar o va a tener comunicación con la vena yugular interna y va a drenar directamente a la vena subclavia. ¿Ok? Vena yugular interna, la vena yugular anterior entonces drena músculo supra e infraioideo
y parte también de algunas vísceras del cuello. Y tenemos el tronco brachiocefálico, que no es drenaje venoso del cuello, pero que aprovechamos para nombrarlo. Y acuérdense que se forma de la vena, de la unión de la vena yugular interna con la vena subclavia, ¿ok? Son dos troncos brachiocefálicos venosos, uno derecho y uno izquierdo. Normalmente el izquierdo es más largo que el derecho. ¿Por qué? Porque acuérdense que el corazón son 4 cámaras, ¿verdad? Son 4 cámaras y los dos troncos brachiocefálicos se van a juntar para formar la vena cava superior que va a drenar en la aurícula derecha. Entonces, como eso está dirigido más hacia la parte derecha del tórax, entonces el tronco brachiocefálico izquierdo tiene que hacer un recorrido más largo que el tronco brachiocefálico derecho. ¿Ok? Por esa razón es que uno es más largo que el otro. Y no se les puede olvidar. El tronco brachiocefálico se forma a nivel de la articulación externo-clavicular por la unión de la vena yugular interna con la vena subclavia. Eso se pregunta, muchachos, siempre, siempre. En todos sitios les van a preguntar sobre quién forma el tronco brachiocefálico venoso. Muy bien. Y este tronco brachiocefálico tiene sus tributarias, que son la vena tiroidea inferior, que drena la parte inferior de la tiroides, la vena mamaria interna, que acuérdense que teníamos una vena mamaria externa, bueno, eso no lo hablamos, pero la vena mamaria externa drenaba directamente a la vena axilar, ¿ok? La vena pericardiofrénica, que drena parte del diafragma y el pericardio. La vena vertebral es la homóloga de la arteria vertebral, ya la vamos a ver. La vena vertebral es la homóloga de la arteria vertebral y forma parte del paquete vasculonervioso vertebral, ¿ok? Y la vena intercostal superior, pero que solamente va a drenar al tronco brachiocefálico izquierdo, que esto se va a ver del lado izquierdo, ya lo vamos a ver. Entonces, aquí estamos viendo un tronco brachiocefálico, el derecho y el izquierdo. Fíjense que el izquierdo es más largo que el derecho, ¿ok? Porque del lado derecho, o sea, la vena cava superior se forma más hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. Por eso este es más largo que este, ¿ok? Muy bien. La unión de la vena cava, de la vena yugular interna y la vena subclavia forma un ángulo, ¿ok? O un confluyente que se llama ángulo de Pirogov o confluyente yugulo-subclavio. También lo llamamos ángulo de Pirogov. No confundan ángulo de Pirogov con triángulo de Pirogov. El triángulo de Pirogov es otra cosa, ¿ok? Muy bien. Corro aquí. Fíjense que esta vena que está bajando aquí es la vena yugular externa. La vena yugular externa puede drenar directamente a la subclavia o puede drenar al ángulo de Pirogov. Lo mismo pasa con la vena vertebral. La vena vertebral puede o drenar directamente al tronco brachiocefálico o drenar al ángulo de Pirogov, ¿ok? O al confluyente yugulo-subclavio. Aquí vemos la vena vertebral, fíjense, aquí viene bajando la vena vertebral junto con su arteria homóloga, que es la arteria vertebral. Acuérdense que la arteria vertebral nace de la arteria subclavia, que lo vimos anteriormente. La vena vertebral, en lugar de drenar a la arteria subclavia, va a drenar directamente al tronco brachiocefálico. ¿Ok? Y en la otra imagen, la que está a la izquierda, vemos las demás venas, las demás confluyentes de la vena del tronco brachiocefálico, que son las venas pericardiofrénicas, que vendrían desde el pericardio y el diafragma, la vena tiroidea inferior, ¿ok? Que es la que vemos ahí, que van a drenar la mitad inferior de la tiroides, ¿ok? La vena vertebral que viene bajando drena, fíjense cómo se ve aquí, drena directamente del tronco brachiocefálico o puede drenar al confluyente yúgulo subclavio. Y, perdón, tenemos 1, 2, 3, me falta una. Del lado izquierdo, solamente del lado izquierdo, vamos a ver una vena que está en el nivel del primer espacio intercostal que va a drenar al tronco brachiocefálico izquierdo. Solamente del lado izquierdo. Acuérdense, del lado derecho no ocurre esto. ¿Ok? Y tenemos, te dije todas, la vena mamaria interna que viene acá, ¿ok? Y drena directamente en el tronco brachiocefálico, tanto izquierdo como derecho. Y esas serían las 4 tributarias del tronco brachiocefálico. Aquí lo vemos más ampliado. Vena vertebral, drena en el tronco brachiocefálico. La vena vertebral
de todas esas confluyentes las que más se preguntan, junto con la vena mamaria interna, y llegamos al final de esta clase.